Igual ponle, yo le voy poniendo, sin ver el caso, nada más para como hacer esa gran diferencia, porque eso sí es algo súper importante. Bueno, les voy hablando de eso mientras encontramos bien la presentación. Sí están escuchando los que están en línea, ¿verdad? Todavía no hay nadie conectado. ¿Mande? Todavía no hay nadie conectado. ¿No hay nadie? Pues si Ahí no hay ya, nadie, entonces es importante que hable. ahí ya se conectó. Ah, ok, ya, sí es cierto. Todavía no son las 8. El que tiene guardia. Yo empiezo una. Espérame, se me hace que no tiene guardia nadie. No, pues si no, o sea, yo paso cuando estén los niños. ¿No? Sí, pero sí, porque tengo que te voy a revisar. Ah, sí. Sí, Pi. Y así. Bueno, entonces nos quedamos la vez pasada en los productos, en qué productos son mejores y... sí. Entonces, algo importante cuando estás dando tratamiento con factor 8 de vida media estándar es que tienes que dar el factor por la mañana, porque por la mañana es donde vas a tener el nivel más arriba. Entonces, y quieres mantenerlo arriba cuando el paciente esté en mayor riesgo de tener algún tipo de trauma. Cuando está dormido, el trauma es menos porque está acostado. Entonces, por eso es que no se recomienda ponerlo en la noche, porque el factor va a estar más elevado cuando ni siquiera tiene un riesgo de tener un trauma y no tiene riesgo de tener un sangrado. Luego, eso también es algo muy importante porque antes se decía que queríamos tener el nivel de factor 8 por arriba del 1%, pero por arriba del 1%, por ejemplo, si tenemos menos del 5%, de todas maneras es un factor que no nos cubre para sangrados. Entonces, antes se decía que tenía que estar solo arriba del 1%, pero actualmente tiene que estar por lo menos por arriba del 3%. Entonces, obviamente, le tienes que dar un poquito más de factor para mantener esos niveles, o el emicizumab que ya contamos, ya les dije que tiene como más o menos un nivel de factor 8 del 20%. Bueno, entonces quería poner el factor de vida media estándar en uso, porque aún con el factor de vida media estándar y que tú crees que estás protegiendo al paciente, realmente no protege tanto al paciente y los pacientes pueden desarrollar artropatía. Por eso es que no recomendamos el vida media estándar y es cuando tenemos que ofrecer vida media extendida o emicizumab. Nada más era un caso como para ver por qué no deberíamos ofrecer el vida media estándar, pero sí, sí es lo único que tenemos. Y en el momento en el que tengas tratamiento con emicizumab, pues puedes iniciar el tratamiento con emicizumab. El emicizumab lo puedes dar una vez a la semana, cada 2 semanas o mensual. Y la dosis realmente es o sea, no es la misma, pero 6 miligramos por kilo mensual. Y si lo pones semanal, es dividido entre 4. Entonces, solamente en muchos lugares lo hacen porque puedes abrir un botecito, un frasco, y esto le puede ayudar a un buen de pacientes. En cambio, pues, si le pones 1.5 miligramos, como que tienes que ver tu cantidad de pacientes, cuánto vas a usar, cuántos frascos necesitas, y entonces, para que no desperdicies nada. Citarlos como el mismo día de la semana que les toca Ajá, sí. optimizar el recurso, ¿no? Sí, exactamente, hacer eso. Y el futuro del emicizumab y lo que se está haciendo en países de bajos recursos es individualizar las dosis. Entonces, aunque digamos y se diga que la dosis del emicizumab actual sea de 6 miligramos por kilo, unos pacientes van a requerir menos y unos van a necesitar más. Entonces, ese mensual de 6 miligramos por kilo, a lo mejor, si nada más tienes, no sé, un frasco o 3 frascos para todos tus pacientes, si quieres darle a todos, preferible mantener a todos en un factor 8 de 10%, a mantener a unos con 20% y a otros debajo del 1%, ¿no? Entonces podrías bajar la dosis de 6 miligramos a 4 o a 3. Si con eso te ajusta darle tratamiento a más pacientes, ¿no? Si tienes 2 hermanos y a uno sí le cubre el emicizumab, pues entonces al otro a lo mejor le puedes dar lo que sobre. O sea, de verdad que son cosas que parece que no son importantes, pero son importantes. Y de hecho, la plática más
Una de las pláticas más interesantes del Congreso de Hemofilia del año pasado fue justo la que hablaba de dosis más pequeñas en países de bajos recursos. Entonces, pues, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que sí podemos modificar las dosis. Ok, y ahora, un paciente con emicizumab, si tiene un sangrado aún por el emicizumab, que sería muy raro que tenga un sangrado, tiene que tener un trauma grande porque recordemos que su factor 8 es del 20% y lo protege para muchos traumas. El tratamiento que se le tiene que dar no puede ser emicizumab, porque ya con el emicizumab que tiene y con el nivel de factor 8 que tiene, desarrolló un sangrado, entonces le tienes que dar algo más y el tratamiento que le tienes que dar a este paciente son concentrados de factor 8. Aquí es el punto importante. Si es un paciente que no tiene inhibidores, porque este paciente no tenía inhibidores y sangró, es factor 8. Además del emicizumab, ¿verdad? Sí. No se quita el emicizumab. El emicizumab sigue, por eso creo, por ejemplo, en el caso les había puesto aquí, porque esto nos puede confundir un poco, porque vieron, la última dosis del emicizumab fue hace 3 semanas, entonces puedes pensar, ay, a lo mejor le pongo la dosis de emicizumab ahorita porque la última fue hace 3 semanas, pero no, porque el emicizumab es estable. Si le toca la dosis hasta las 4 semanas, hasta las 4 semanas, y se lo pones el emicizumab. Bueno, esto es qué dosis le tienes que dar durante la cirugía, antes de la cirugía y después de la cirugía. Pero eso realmente cambia dependiendo de la cirugía. Entonces, si hablamos de todo eso, es meternos en algo de horas. Pero en general, un sangrado que es un sangrado leve, pues no le das tanto como si es un sangrado en la cabeza, ¿no? O es un sangrado muscular interno, pues obviamente tienes que darle una megadosis. Y si los síntomas no mejoran aún con una dosis correcta, lo que tú tienes que sospechar es que el paciente desarrolló inhibidores. Entonces, los inhibidores es cuando los síntomas no mejoran después como de 3 días. Más personas, más niños con hemofilia A van a desarrollar inhibidores que pacientes con hemofilia B. Y normalmente los pacientes que tienen hemofilia A van a desarrollar inhibidores después de las 20 exposiciones. Y aquí hay que aclarar algo, que las exposiciones se refiere a días de exposiciones, no a frascos, no a veces que le diste. O sea, en un día a lo mejor le diste dos veces de vida media estándar, pero solamente cuenta como una exposición porque es una exposición día. Y es muy raro que desarrollen inhibidores después de las 50 exposiciones. Entonces tú tienes que estar viendo qué tantas exposiciones lleva el paciente para saber cuándo tienes que volver a realizar inhibidores, aun cuando el paciente no tenga sintomatología de inhibidores, solamente por si en algún momento necesita tratamiento para una hemorragia, sepas que a lo mejor tu tratamiento no va a ser el factor 8. Los inhibidores se dividen en inhibidores de baja respuesta y de alta respuesta. A los de baja respuesta les puedes continuar dando tratamiento con factor 8, pero dosis más altas. Y a los de baja respuesta, perdón, a los de alta respuesta les tienes que cambiar el tratamiento. Con inhibidores. Ok, entonces, si ya tienes un paciente que tiene inhibidores de alta respuesta, no le puedes dar factor 8 porque todo el factor 8 que tú le estés metiendo no le va a hacer absolutamente nada. Es como si el factor 8 no sirviera para nada. Entonces tienes que dar algo que no sea factor 8. ¿Y qué puede ser? Pues puede ser FEIBA o puede ser factor 7 recombinante. Aquí hay algo también muy importante que quiero comentarles, porque la dosis de factor 7 cambia en el paciente con hemofilia y con inhibidores al paciente que tiene una deficiencia de factor 7. Entonces, esta es una pregunta que sigue en el examen de consejo. La dosis de factor 7 para cada enfermedad cambia. La dosis que le das a un paciente con hemofilia es mucho más alta de la dosis que le das, por ejemplo, a un paciente con deficiencia de factor 7. La dosis de factor 7 para un paciente con hemofilia, hay dos. Puedes darle una dosis única de 270 microgramos por kilo, que realmente no se usa nunca y no se recomienda, pero la que sí se usa más es la de 90 microgramos kilo cada 2 horas. Entonces tú le das una y con eso observas si mejoró o no mejoró. Si no mejoró, le vuelves a dar una segunda dosis y si no mejoró, le vuelves a dar una tercera dosis. Si no mejoró, le pones FEIBA. Entonces, normalmente mejoran con la primera dosis de factor 7, entonces ya no es necesario ponerle ninguna otra dosis. Tengo una duda, por ejemplo, en los pacientes que están con emicizumab, como pasamos al caso anterior que no tiene inhibidores, y que ya está en su última semana de emicizumab y tiene sangrado activo y pues no tengo factor, pues tengo FEIBA. ¿No lo paso o sí lo paso en FEIBA? Ah, no, pues claro.
tú vas a dar lo que tengas. Si no tengo factor, que sería muy raro que tengas FEIBA y no tienes Ajá, factor, sí, le vas a dar lo que tengas, que es FEIBA. Ajá. y el Sí, riesgo de trombosis sigue ahí a pesar, aunque esas sus sí, últimas. eso creo que hay una diapositiva, más adelante, pero vas a tratar de no dar FEIBA en pacientes con emicizumab por el riesgo de trombosis, pero si es un sangrado, articular, leve, no sé, que la muñeca, a lo mejor te vale, ¿no? No le das FEIBA y ya, porque por el riesgo de trombosis. Pero si es un sangrado abdominal, o sea, no manches, le das FEIBA porque sí tiene riesgo de trombosis, pero es por el riesgo de sangrado. Sí se lo puedes dar. Pero, ¿y la dosis del factor 7 en pacientes sin inhibidores de hemofílicos es la misma? Es la misma, sí, no cambia. Sí. Entonces, todavía se usa en varios países cuando se diagnostican inhibidores, se quieren quitar esos inhibidores, porque en muchos países no hay otros tratamientos, ¿no? No hay emicizumab, no hay a lo mejor FEIBA, no tiene factor 7 recombinante, entonces lo que tienes que hacer es eliminar los inhibidores para poder volver a usar el factor 8, pero realmente la inducción a la tolerancia inmune, que es esto de desaparecer los inhibidores, ya no es algo que se use. En hemofilia A la tasa de éxito es aproximadamente del 70%, pero en hemofilia B es solo del 50%. Y otro punto importante aquí, que los pacientes con inducción a la tolerancia inmune con hemofilia B pueden desarrollar complicaciones muy graves que casi en ningún lado les dan inducción a la tolerancia inmune y dejan que permanezca siempre con los inhibidores. Bueno, ahora que ya hay otros tratamientos que se le pueden dar a los pacientes con hemofilia B, también esto ha cambiado y a lo mejor ya no quieres hacerlo porque ya tienes otro tratamiento, pero pueden morir de una anafilaxia o pueden desarrollar un síndrome nefrótico en hemofilia B. Entonces es de pensar mucho si realmente le quieres dar inducción a la tolerancia inmune o una hemofilia B con inhibidores. Esto fue lo que ya vimos la vez pasada, que ya lo actual es no dar inducción a la tolerancia inmune, dar tratamiento de profilaxis con emicizumab y tratar el sangrado con factor 8 porque no tienes inhibidores, porque nunca desarrollas inhibidores, porque nunca le das dosis altas de factor 8. Creo que ya es otro caso, lo voy a leer para recordarme más o menos. Masculino de 5 años, hemofilia A moderada, pero con fenotipo severo porque tiene múltiples sangrados. Y por este fenotipo severo se inició profilaxis hace 5 meses con factor 8 recombinante de vida media extendida. Hace 2 días, después de jugar fútbol, comenzó con un dolor en el tobillo derecho e inflamación. Su última dosis de profilaxis la había recibido 2 días previos. Es muy importante preguntar qué días está recibiendo la profilaxis y cuándo le toca la siguiente dosis y cuándo fue la última dosis, porque, por ejemplo, si yo me acabo de poner hoy el factor 8 a las 8 de la mañana y en 2 horas tengo una lesión, mi factor 8 en ese momento, supongamos que era de 30%, ¿no? Entonces, ¿realmente necesito ponerme otra dosis de factor 8 en ese momento? Probablemente no. A lo mejor esa lesión ni siquiera me va a causar, o sea, tuve un trauma, pero ni siquiera me va a ocasionar un sangrado. Pero si mi última dosis de factor 8 fue el miércoles, es una vida media, el miércoles, no, hoy es lunes, el sábado, y es un factor de vida media estándar, entonces mi factor 8 ya está por los suelos y obviamente necesito una dosis de factor 8 extra, aparte de la que me tocaba en la profilaxis. Entonces es importante saber cuándo se puso la última dosis de factor 8 y qué dosis se le está poniendo al paciente, dependiendo del sangrado del que estemos hablando, va a ser al nivel al que tenemos que aumentar el factor 8. Entonces la mamá, como ya sabía que tenía probablemente una hemorragia, le administró una dosis extra el mismo día que comenzó con la sintomatología, pero la sintomatología no mejoró y al siguiente día, de hecho, ya no pudo caminar. Entonces, después del día que ya no pudo caminar, dijo, tengo que ir al médico para saber qué más tengo que hacer. Se le tomaron inhibidores de factor 8, eran inhibidores de alta respuesta, se le administró FEIBA o factor, ahí era factor 8 recombinante, el sangrado paró y se descontinuó el FEIBA. Al paciente le va a iniciar tratamiento con emicizumab sin inducción a la tolerancia inmune. La familia refiere que en casa tienen concentrado de factor 8 que usaba en caso de sangrado. Te preguntan si habrá alguna modificación en el tratamiento durante los sangrados. O sea, un paciente que está en tratamiento con factor 8 recombinante, gracias a eso desarrolla inhibidores de alta respuesta
la mamá te está preguntando si cuando tengas sangrados le vas a volver a dar factor 8. Pues ya. Ajá, pues ya no. Entonces aquí tenemos que modificar el tratamiento y es el tratamiento del que ya habíamos hablado. ¿Cuáles son las ventajas de la terapia? Ok, bueno, este ya es el último caso. Es un paciente masculino de 15 años de edad con hemofilia A severa. En profilaxis desde los 2 años de edad, inicialmente con factor 8 y actualmente con emicizumab. Recientemente leyó que la terapia génica para pacientes con hemofilia A ya fue aprobada por la FDA y en México no lo tenemos, pero él te pregunta que, ¿qué opinas de hacerse terapia génica en 5 o 10 años cuando la terapia génica ya se puede hacer aquí en México? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esto? Y dirán que está súper chido, la terapia génica es lo mejor, va a tener niveles de factor 8 súper elevados para toda la vida sin ninguna complicación y altamente recomendable. En cuanto llegue a México hay que dársela. Pero cuesta como 1 millón, ¿no? Pues suena súper padre, pero pues, no sé si eso tenga implicaciones o complicaciones pero suena bonito. Sí, suena bonito. Suena bonito. Y justo eso es lo que pasa, que el año en el que la terapia génica fue aprobada, todo el mundo fue de, wow, es lo mejor. La gente que no conocía sobre eso, ¿no? Porque, o sea, no manches, están haciendo que una enfermedad se cure completamente, pero la respuesta es que no, no se cura. O sea, lo bueno es que la terapia génica, los pacientes que están con terapia génica, que solo son adultos hasta ahorita, tienen muy pocos eventos hemorrágicos, porque obviamente les elevas el factor 8, pero, y tiene un efecto en las primeras 3 a 4 semanas después de que tú ya le pusiste el gen que tiene el factor 8, ¿no? Pero las desventajas es que todos los pacientes tienen respuestas diferentes. Hay pacientes que nunca van a elevar su factor 8 y que les vas a tener que seguir dando tratamiento con el otro tratamiento que tenían, semizumab, factor 8, factor 7, en lo que hayan estado, ¿no? Luego, algo muy importante aquí es que al principio son elevados los niveles de factor 8 y luego se van bajando y se van bajando y se van Efecto bajando. luna de miel, ¿verdad? Sí. Y luego necesitas inmunosupresión y luego tienen alteraciones hepáticas, reacciones de hipersensibilidad durante la infusión, que a lo mejor eso sí las puedes manejar, ¿no? Y a lo mejor un paciente no le dice, "Ah, bueno, pues inmunosupresión ni modo, me lo aviento". Pero cuando ves que aún cuando tienes todas esas complicaciones y las tratas, tus niveles de factor 8 van a ir bajando, un procedimiento carísimo, realmente ahorita o en los siguientes 5 o 10 años, ¿es la terapia que le vas a ofrecer a tus pacientes? Yo creo que no. Y menos cuando hay tratamientos tan buenos con tan pocas complicaciones como el emicizumab. O sea, el emicizumab te lo ponen subcutáneo, no tienes riesgo, no te lo ponen inmunosupresión, no tienes alteraciones hepáticas, no tienes reacciones de hipersensibilidad. O sea, no, no es un tratamiento que le vayas a ofrecer a todos los pacientes, menos a un niño que le queda toda la vida y que a lo mejor se va a quedar con alteraciones hepáticas, ¿no? O sea, no es un tratamiento que ahorita lo deberíamos ofrecer. A lo mejor en 10, 15, 20 años, que mejore toda la terapia génica y no solamente con hemofilia A o hemofilia B, a lo mejor en ese punto sí, pero en este momento no es la mejor terapia que tenemos para hemofilia. Y bueno, ahí terminamos entonces lo de hemofilia, que ya fue algo como súper rápido. Pues en eso, ese es el reto, ¿no? De la terapia génica que tiene Sí. que es una luna de miel muy corta, o hacen que el efecto sea duradero, o no sé qué ya pasa. Exacto. No, no es lo que prometieron. Sí, o sea, parecía muy bueno, la verdad, y yo pensaba que iba a ser súper buena la terapia génica, pero no. Entonces vamos a cambiar un poquito de tema, pero realmente mi primer caso de enfermedad de von Willebrand vamos a hablar también de hemofilia, entonces quedó bien terminar lo de hemofilia. Tenemos una paciente femenina de 4 meses de edad enviada al servicio de hematología pediátrica para evaluar si tiene enfermedad de von Willebrand. Porque los padres son consanguíneos, buenos días, son primos hermanos, buenos días. Y vamos a ver quiénes tienen enfermedad de von Willebrand en la familia. Entonces, su mamá tiene diagnóstico de enfermedad de von Willebrand tipo 1. Ella tenía historia familiar, historia de epistaxis y sangrado durante el parto que requirió manejo en la unidad de cuidados intensivos. El factor 8 es de 1.2, el de von Willebrand, el antígeno es de 0.50, la actividad de 0.38 y es tipo de sangre O negativo. Su padre también tiene diagnóstico de enfermedad de von Willebrand tipo 1
con un factor de von Willebrand, el antígeno en 25%, la actividad de 25%, el factor 8 de 52%, sin ningún tipo de sangrado. Pero al papá se le evaluó porque tenía historia familiar de sangrado. Y recordemos que la familia es consanguínea, entonces había mucho von Willebrand en la familia. Unos eran sintomáticos y unos no eran sintomáticos, porque en von Willebrand la sintomatología depende mucho de qué tan severa es la enfermedad. Entonces, primero que nos tenemos que preguntar aquí, antes de saber si el niño tiene o no tiene enfermedad de von Willebrand, es, ¿los papás realmente tienen enfermedad de von Willebrand o no? ¿Quién me quiere ayudar con la mamá? Pues la mamá sí que está en el límite. Bueno, las guías del 2021 para el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand dice que si el paciente tiene sangrado y los títulos están por debajo, en punto 5 hacia abajo, es diagnóstico de von Willebrand. Pero Ajá, en un paciente sin sangrado, los títulos tienen que ser menores a 30. ajá. Pero y el índice actividad, antígeno actividad está en 1.3. Sí, es antígeno ¿Y eso actividad, qué significa? Actividad antígeno. que es más un defecto cuantitativo, más que Ajá. cualitativo. Ok, entonces aquí ya está hablando qué tipo de hemofilia tiene. Primero, tú tienes razón, las guías del 2021 que dicen que sin sangrado entre 30 y 50, el von Willebrand, entonces en la mamá tiene una actividad de 38 y el antígeno de 50 y aparte tiene sangrado. Entonces con eso sí podemos hacer diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. El papá tiene antígeno del 25, actividad del 25 y no tiene sangrado. Entonces también podemos hacer diagnóstico con eso de enfermedad de von Willebrand. Ahora hablando de los subtipos de enfermedad de von Willebrand. Ok. Hablando de los subtipos de enfermedad de von Willebrand, tenemos en general 3 subtipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es nada más una disminución leve, moderada del factor de von Willebrand. El tipo 3 es una disminución severa del factor de von Willebrand y el tipo 2 son alteraciones cualitativas del factor de von Willebrand y tenemos 4 tipos, 2A, 2B, 2M y 2N, que vamos a ir hablando cuáles son las diferencias de cada uno de estos. Pero en general hacemos diagnóstico de enfermedad tipo 2 cuando hacemos cuando hacemos una relación entre la tasa de actividad del factor de von Willebrand y el antígeno de von Willebrand. Y cuando este es menor de 0.7, sospechamos que es una alteración cualitativa en vez de una alteración cuantitativa. Y en general es porque la actividad es mucho menor que el antígeno. O sea, tu cantidad de von Willebrand es buena, pero la actividad es mala y por eso la relación es menor de 0.7. Y aquí tenemos la tablita que ponen en las guías. No es exactamente esa tabla, pero es una copia de la tabla de las guías del 2021. Entonces, es exactamente lo que dijimos. Si tienes niveles arriba de 50, realmente puedes decir, porque vamos a hablar de eso después, que no tienes enfermedad de von Willebrand. Si tienes entre 30 y 50 y sangrado, sí vas a tener algún tipo de von Willebrand. Si tienes mayor de 30, pero menor de 50, también tienes algún tipo de factor de von Willebrand, de enfermedad de von Willebrand. Entonces creemos que sí los papás tienen enfermedad de von Willebrand, ¿no? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad de von Willebrand? También la probabilidad pretest de un paciente que tiene familiares de primer grado es hasta el 50% y de los que tienen síntomas de sangrado y no tienen es el 20%. Y En ese caso tiene 50 pretest. O sea, aparte pero también depende, si hay consanguinidad, cuántas personas tienen enfermedad de von Willebrand, qué tipo de enfermedad de von Willebrand tienen, porque no me acuerdo si viene aquí, pero el modo de herencia es diferente. Sí, claro. El tipo 1 tiene un modo de herencia autosómica dominante, casi todos los tipos 2 son autosómicas dominantes, y el tipo 3 es autosómica recesiva, porque para tener niveles de factores von Willebrand tan bajos, tienes que tener los dos genes, los dos alelos afectados. Entonces, en este paciente que tiene una mamá con enfermedad de von Willebrand tipo 1 y un papá con enfermedad de von Willebrand tipo 1, que sospechamos que solamente tiene un alelo afectado cada uno, ¿cuál será la probabilidad de que no tenga enfermedad de von Willebrand, de que tenga enfermedad de von Willebrand tipo 1 o de que tenga enfermedad de von Willebrand tipo 3?
El 50, ¿no? Digo, 51, 25, 25, 3 y 25, 25. ¿Qué se hace? Ahí tiene que ser el cuadrito de Ponés, el que hicimos el otro día con esta familia. No vi. Pero nadie dice. No me digas. ¿Sí? En el video no se ve el cuadrito ya. No, no. No, bueno, aquí. Era Sí, positivo, negativo, positivo. Es que deberíamos tener como la cámara también. O sea, Sí. entonces, aquí vamos a poner a la mamá. Y aquí vamos a poner al papá. Entonces, vamos a poner que el azul es el von Willebrand normal y el rosita es el von Willebrand que está alterado, ¿no? Entonces, tanto mamá como papá solo tienen uno afectado y tienen uno bueno. Entonces, si yo junto este bueno con ese bueno, ese bueno con este que no tiene, con ese afectado, aquí mínimo ya tengo un paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 1, ¿no? Hasta aquí llevamos 25% de eso. Luego tenemos un afectado de la mamá y un afectado del papá. Con eso tengo una enfermedad de von Willebrand tipo 3, hasta aquí llevamos 25%. Luego tengo uno bueno del papá, uno bueno de la mamá. No tiene enfermedad de von Willebrand, el 25%. Luego tengo uno bueno del papá y uno malo de la mamá. Enfermedad de von Willebrand, 25%. Son más 50%. Entonces, en este caso en especial, donde hay consanguinidad y cada uno de los papás tiene enfermedad de von Willebrand tipo 1, mi probabilidad de tener enfermedad de von Willebrand tipo 1 es del 50%. Y la probabilidad de tener un bebé con enfermedad de von Willebrand tipo 3 es del 25%. Y la probabilidad de tener un niño sano sin enfermedad de von Willebrand es del 25%. Claro que esto cambia si el papá, en vez de tener von Willebrand, no lo tuviera y la mamá fuera la única, ¿no? Por eso es importante conocer los riesgos dependiendo de si papá o mamá tiene enfermedad de von Willebrand y qué tipo de von Willebrand tiene cada uno de los papás. Entonces aquí hablamos de los diferentes tipos de enfermedad de von Willebrand. Lo más común es la enfermedad de von Willebrand tipo 1 en el 75% de los casos. Luego le sigue la enfermedad de von Willebrand tipo 2 en un 25% y extremadamente raro, menos de 1% de todos los casos de enfermedad de von Willebrand son tipo 3, que obviamente van a ser mucho más comunes en ese tipo de familias consanguíneas que ambos padres tienen enfermedad de von Willebrand. Pero realmente es más probable que en cada embarazo tengan una enfermedad, un niño con enfermedad de von Willebrand tipo 1 que con una enfermedad de von Willebrand tipo 3. Entonces, si yo tuviera que atinarle o de explicarle a la mamá, le diría que es mucho más común que tenga una enfermedad parecida a la suya. Eso tiene muchas implicaciones, porque es un niño que va a tener sangrados severos versus un niño en enfermedad tipo 3 versus un niño que no va a tener sangrados con un tipo 1. Y aquí estamos viendo las, también tiene para apuntar, ay sí, las manifestaciones clínicas. Entonces, en la enfermedad von Willebrand tipo 1 son sangrados mucocutáneos que pueden ser, muy leves. Pero en la enfermedad de von Willebrand tipo 3 son sangrados tipo hemofilia. Entonces, va a sangrar en las articulaciones, va a sangrar en los músculos, tiene mucho más riesgo de sangrado intracraneal que un paciente que tiene enfermedad von Willebrand tipo 1. Entonces, las implicaciones realmente son graves y por eso es que tenemos que hablar sobre este tipo de probabilidades con la familia. Bueno, eso fue lo que ya hicimos. ¿Qué estudios realizarías en el paciente para confirmar enfermedad de von Willebrand? Antígeno, actividad, Factor. factor 8, y también Y la relación. ¿Qué dijiste? Relación anticuerpo antígeno. O sea, Actividad, antígeno. Actividad antígeno. ¿Qué más? El factor 8. Ok, entonces factor 8 y factor von Willebrand, actividad, antígeno, y con eso sacamos la tasa, ¿no? Ok. Muy bien. Esta misma paciente, 4 meses de edad, ya le haces los estudios. INR de 1, PTT de 61,
Fibrinógeno 2.8. Ya aquí el NR me parece que está normal. El PTT seguro está elevado. Fibrinógeno 2.8, normal, TT normal, plaquetas poquito elevadas, factor 8 menor del 1%, el antígeno del factor de von Willebrand menor del 1%, la actividad del factor 8 menor del 1%, y le haces multímeros de factor de von Willebrand y no encuentras ni uno. ¿Qué tipo de enfermedad de von Willebrand tiene la paciente? Tipo 3. ¿Y alguien sabe, si yo les hubiera dicho 2% de antígeno y 3% de actividad, cuál tipo sería? O sea, ¿cuál es el corte para decir que es tipo 3 y no es tipo 1? Este 1% también es como, ¿En qué, perdón? es un 1% de la actividad, ¿no? No, aquí cambia. Entonces, para hacer diagnóstico de enfermedad de von Willebrand tipo 3, tienes que tener antígeno, actividad menor del 5%, y el factor 8 está alrededor del 1 y el 10%. Entonces, cambia completamente la severidad dependiendo de la deficiencia que tengas. Entonces, para cada deficiencia tenemos que saber o ir a checar en un libro cuál es el valor de corte para la severidad. Y en von Willebrand es menor del 5%. Y como no tenemos nada de antígeno, porque no producimos nada de antígeno de factor de von Willebrand, cuando yo quiero cuantificar cuánto hay, pues obviamente no hay nada, por eso los multímeros están ausentes. Todos los multímeros van a estar ausentes. Ok, entonces ya haces el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand tipo 3. ¿Qué tipo de sangrado esperas de la paciente? Eso ya lo hablamos en la pasada. Entonces, un sangrado tipo hemofilia. Y también sangrado mucocutáneo, obviamente. Y es niña, ¿no? Y es niña, entonces ahorita a los 4 meses de edad, pues no pasa nada, pero a lo mejor a los 12, 13 años de edad, cuando tenga su periodo, va a tener sangrado menstrual abundante y realmente muy abundante. Hasta el momento, la paciente no ha desarrollado ningún tipo de sangrado. ¿Ustedes creen que si no ha desarrollado ningún tipo de sangrado, necesite algún tipo de tratamiento o hasta que tenga sangrado le voy a dar tratamiento? En esta paciente sí necesita tratamiento, porque igual que en la hemofilia puede desarrollar microsangrados. Ajá. Y las guías del 2021 dicen que le tengo que dar tratamiento a una paciente con enfermedad von Willebrand tipo 3, solo porque tiene enfermedad von Willebrand tipo 3. No sé, ¿sí o no? No se ve tan lejos. No, no dicen eso. Las guías de von Willebrand dicen que cuando un paciente tenga un sangrado severo, un fenotipo severo, es cuando tenemos que dar profilaxis. Pero esto cambia mucho porque entonces un paciente de 4 meses no ha vivido tanto como para haber tenido muchos sangrados. Entonces, a los 4 meses de edad, con las guías del 2021, sin ningún tipo de sangrado que lo hayamos diagnosticado, no deberíamos iniciar ningún tipo de tratamiento. Pero, pensando en todo lo que ha pasado en los últimos 20 años en la hemofilia y tratar los microsangrados como se tratan en hemofilia actualmente, claro que el futuro de la enfermedad de von Willebrand tipo 3 es iniciar profilaxis en las primeras semanas de vida, porque es igualito que una hemofilia, te va a tener los mismos sangrados, que aunque no lo diga la guía, es algo que se hace también. O sea, no lo dicen, pero sí se hace, se da profilaxis muchas veces y cuando tienen enfermedad de von Willebrand tipo 3. Pero apenas como que es algo que se está hablando, porque realmente los pacientes, la mayoría de pacientes que están en profilaxis son pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3, que hasta que tuvieron sangrado súper severo, se les inició la profilaxis, pero ya era demasiado tarde, o sea, ya tenían articulaciones o músculos que desarrollaron complicaciones que no deberían haber desarrollado. Entonces, algo para que les quede en la mente que aunque no viene en la guía que se inicia sin sangrados, es algo que sí podríamos hacer porque claro que tiene evidencia clínica. ¿El tiempo de presentación durante la vida de, por ejemplo, de esta bebé es igual que en la hemofilia? Es que es bien variable, la verdad es que yo digo que en enfermedad de von Willebrand tipo 3 no desarrollan tanto sangrado y no tan tempranamente, a lo que yo he visto. Por eso es que no se les inicia tan rápido, pero no sabemos cuántos microsangrados tuvieron. Y no sabes quién sí, quién no. Ajá, y aparte, la hemofilia A es una en 5,000 pacientes. La enfermedad de von Willebrand tipo 3 es una en 4 millones. Entonces, no es lo mismo hacer un estudio
de una enfermedad de 1 en 4 millones a 1 en 5,000. O sea, obviamente tienes mucha evidencia de hemofilia, pero son muy pocos los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3 como para realmente decir que sirve y que no sirve. Entonces, en este tipo de enfermedades, pues tienes que hacer lo que tú piensas que es lo correcto, lo que alguien te contó que hicieron con ese paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 3, porque ustedes a lo mejor nunca en su vida van a ver una enfermedad tipo 3, es extremadamente rara, probablemente nunca la vayamos a ver. Entonces, pues nada más es como conocimiento general, porque realmente es casi improbable que volvamos a ver, que yo vuelvo a ver y que ustedes vean una enfermedad de von Willebrand tipo 3. La guía sí dice que si un paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 3 con sangrado severo requiere tratamiento anticoagulante o antiplaquetario, le des profilaxis. Pero exactamente la parte que dice tratamiento anticoagulante o antiplaquetario, no pacientes que no tienen tratamiento antiagregante y antiplaquetario. Entonces, lo que se recomienda actual es, no importa el tipo de enfermedad de von Willebrand, si tiene un fenotipo de sangrado severo, le puedes iniciar profilaxis. Y esto normalmente pasa en los tipos 1 severos, por ejemplo, que tienen 8 de factor, 10 de factor, que se están acercando al tipo severo, pero que no los podemos realmente diagnosticar con un tipo de severo por los niveles que tienen. La paciente comenzó a tener sangrado en el maxilar superior derecho. ¿Qué tipo de tratamiento requiere un sangrado en el maxilar superior derecho? Que debe ser algún músculo, porque no es el hueso que esté sangrando, es el músculo que está en esa parte. ¿Qué le darían ustedes? Tipo 3, ¿verdad? Ajá. Pues factor 8 con Willebrand. Acá, ajá, ok. Ya, Entonces, ya. ahí le va a dar un concentrado que tenga ambos. ¿Alguien más tiene otra opción? ¿O es la única opción que le podemos dar? También se pueden dar factores puentes, ¿no? ¿Qué más? Tranexámico. Ajá. Ácido tranexámico, ¿qué más? Desmopresina, ok. Entonces, los tratamientos que le podemos ofrecer a los pacientes con enfermedad de von Willebrand son agentes que no me van a aumentar el factor de von Willebrand, pero que me van a ayudar a coagular bien, como los agentes antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, que realmente en las guías se habla casi solo de ácido tranexámicos porque es con lo que se hicieron los estudios, pero no significa que no puedas utilizar el ácido aminocapróico si lo tienes. Desmopresina, que sí te aumenta los niveles, pero no ayuda a aumentar la síntesis de factor de von Willebrand, te ayuda a liberar el factor de von Willebrand que ya se sintetizó. Y los concentrados de factor de von Willebrand con factor 8, y si no tenemos concentrados de factor de von Willebrand y factor 8, podemos dar crioprecipitados. Ok, bueno, entonces, como la desmopresina estimula la liberación de factor de von Willebrand, y en tipo 3 no tenemos von Willebrand, entonces, ajá, no tiene caso No le va dar a hacer nada. desmopresina en una enfermedad de von Willebrand tipo 3. En una enfermedad de von Willebrand tipo 2B, en la que puede que haya trombocitopenia, hay una contraindicación, pero es una contraindicación relativa, porque realmente muchos pacientes que tienen tipo 2B ni siquiera tienen trombocitopenia. Entonces, se contraindica porque la desmopresina va a hacer que haya más trombocitopenia. Entonces, la trombocitopenia te va a causar más sangrado. No es porque realmente le pase algo malo, solamente porque va a haber más trombocitopenia. Entonces, si tenía trombocitopenia de 120,000 y ahora tiene de 50,000, pues en vez de ayudar al sangrado, aumentaste el riesgo de sangrado. Ok, entonces no le podemos dar desmopresina porque es un tipo 3. ¿Le podríamos dar un agente antifibrinolítico a un sangrado muscular? No, no ayudan mucho, es como para... O sea, pues sí, se lo Que pudiéramos dar. podemos usar como coadyuvante, pero no como tratamiento. Sí. Ok, lo puedes dar como coadyuvante, porque para un músculo no me confiaría solamente darle un ácido tranexámico, y más cuando es una enfermedad severa con menos del 1%. Entonces, le podríamos dar un precipitado si no tenemos concentrados de factores. Pero sí tenemos concentrados de factores, y tenemos muchos concentrados de factores, como los que hablamos el otro día con hemofilia. ¿Cuál de los que hablamos le darían ustedes? Hablamos de Altuvio, los factores 8 de vida media estándar, los factores de vida media prolongada, el factor derivado del plasma, que Pues el dijimos derivado de que... plasma tiene antígeno de von Willebrand.
tiene von Willebrand. Y por ejemplo, los recombinantes solo es factor 8 sin von Willebrand. Y los derivados plasmáticos tienen von Willebrand. Y el paciente necesita tanto factor 8 como von Willebrand. Y no hay un concentrado que solo tenga factor de von Willebrand, porque eso es lo que le hace falta al paciente. Sí, eso lo conozco muy bien, la verdad. ¿Alguien sabe si hay un concentrado de factor de von Willebrand? Solito no. ¿Y ustedes creen que serviría el factor de von Willebrand Solito solito? no, No, siempre porque está unido al se- factor 8. ¿Y en qué forma le ayuda el factor de von Willebrand al factor 8? ¿O le perjudicamos? No, alarga su tiempo de vida, ayuda a su activación. Ajá, Es como un carrier de ajá. Entonces, si le doy solo factor de von Willebrand, sin darle factor 8 a un paciente, ¿el paciente tiene factor 8 o no tiene factor 8? Él no tiene. Pues técnicamente él tiene bajos niveles. Sí tiene, pero está en menor cantidad y puede Ajá. ser como menos funcional. Ok, entonces va. El paciente no tiene ninguna mutación en el factor 8. Entonces, el paciente sí fabrica factor 8, Ujú. primer punto, muy importante. Pero el factor 8 se elimina rápidamente porque como no está unido al factor de von Willebrand que lo protege, pues se deshace y se va a la basura y lo tiramos. Entonces, sí producimos, pero se degrada rápido. Entonces, yo inicialmente en un sangrado no le puedo poner factor von Willebrand solamente porque no tengo factor 8 y necesito también el factor 8 para que mi coagulación funcione. Si solamente le pongo factor de von Willebrand no va a pasar nada, porque sí inicia la coagulación, pero no va a terminar la coagulación. En cambio, yo le puedo poner en la primera, no tengo plasma, un derivado plasmático, ¿no? Que tiene los dos, pero tengo un factor 8 recombinante y tengo un concentrado de factor de von Willebrand puro. Le tengo que poner ambos al mismo tiempo. ¿Mande? El Wilate tiene ambos, ¿no? Ajá, pero estamos diciendo que no tenemos, y vamos a usar nada no más tenemos. separados. Ah, ok. Ajá, entonces tenemos uno que solo tiene factor 8 y uno que solo tiene factor de von Willebrand. Le tengo que poner ambos para un sangrado. Y después de que ya tiene un poquito de factor de von Willebrand, ya va a dejar de degradar el factor 8 porque ya tiene Y factor ya de solo von Willebrand. usas. Y en las siguientes dosis Ah. ya puedo usar solo el factor de von Willebrand sin el factor 8. Porque sí me está produciendo, nada más que lo eliminaba rápido, ¿no? Pero realmente lo que se usa no es eso, es solamente para algo que tengan en la mente, para recordar síntesis y que no hay ninguna alteración del factor 8 en este paciente. Realmente lo que se usa sí son los derivados plasmáticos, porque los derivados plasmáticos tienen ambos. Y los que más se usan son dos, el Wilate y el UMATP, que tienen una relación, ahí tienen las relaciones de cada uno de factor de von Willebrand y de factor 8. ¿Qué ibas a preguntar? En el caso en el que mencionas que al inicio das los dos, o sea que no Ajá. los das de forma separada, ¿en qué proporción los das? 1-1. Ah, igual. Sí, pero es como si estuvieras usando un Wilate. 1-1. Ajá. Y la dosis que le vas a dar, pues depende del tipo de sangrado o de la cirugía que va a tener el paciente, ¿no? Si es un sangrado leve, es 30-60 unidades por kilo inicial, y si es un sangrado más grave, 40-60 unidades por kilo. Pero eso ya tiene que depender, pues, de qué tipo de sangrado tiene. También le puedes agregar antifibrinolíticos a ese tipo de tratamiento, y dependiendo del tipo de von Willebrand, si le sirve, a lo mejor también le pueden dar desmopresina. Entonces, esta paciente tenía 4 meses cuando la empezamos a ver, y después empezó a tener sangrados en el maxilar derecho. Y cada vez que tenía sangrados le dábamos tratamiento, pero luego el sangrado volvía y nunca se le fue el sangrado. Entonces, hubo un punto en el que en esa parte donde tenía el sangrado desarrolló algo que se llama un pseudotumor. Y los papás quieren saber por qué se desarrolló ese pseudotumor, qué es ese tumor, le tenemos que dar quimioterapia, lo tenemos que quitar con cirugía, le tengo que dar radioterapia, ¿qué le tengo que hacer a un pseudotumor? ¿Qué es un pseudotumor? Pues esta parte, ay, perdón. Sí. Esta parte del sangrado que no se reabsorbió, entonces se empieza a calcificar. Ajá, Pero pues el riesgo de quitarlo es de que sangre. ajá, porque están muy vascularizados. Ujú. Entonces, un pseudotumor es el resultado de sangrados repetidos del tejido blando, normalmente en músculos, se encapsula, se calcifica y va a crecer poquito a poquito. O sea, por eso no desarrolló el pseudotumor en los 4 años, o sea, hasta los 7 años lo desarrolló.
Y como va creciendo, creciendo, puede destruirle la cara, ¿no? La parte donde pasa. Normalmente pasa en extremidades inferiores. Pero, bueno, eso es lo que pasa. ¿Cuál es el tratamiento para un pseudotumor? Ya me dijiste que no lo puedo sacar por cirugía porque tiene alto riesgo de sangrado porque está muy vascularizado. Entonces, ¿qué le doy de tratamiento? Radioterapia. Antivascularizante. Sí, antiangiogénico. Antiangiogénicos. Lo más importante es parar el sangrado. Entonces, ¿cómo paras el sangrado? Con factor de Wiener, Ajá, profilaxis. exacto. Entonces queremos que pare el sangrado, entonces le tenemos que dar reemplazo intensivo de factor. Entonces, sus pacientes son los pacientes que necesitan profilaxis. Se puede aspirar, se puede embolizar, le puedes dar radioterapia, hasta si quieres le puedes hacer cirugía, pero el tratamiento principal es el reemplazo intensivo del factor para que deje de sangrar. ¿Y cómo iniciarás la profilaxis? ¿Es diferente a la profilaxis que le das en hemofilia? ¿Es igual? Ay, no sé. Ahí no tendríamos que pues, usar una dosis diferente, mucho más. Bueno, pues el tipo de procedimiento que tengan sería la dosis que le das. Tenemos que checar pues qué factor le estamos dando para saber cuánto es la vida media, ¿no? Pero en general la profilaxis se inicia una vez a la semana, 50 unidades por kilo. Y si con eso no mejora, entonces vas incrementando los días de la semana que tú le das la profilaxis. Si no mejora con una vez por semana, se la das 2 veces por semana. Si con eso no mejora, se la das 3 veces por semana. Si con eso no mejora, un día sí y un día no. Entonces depende de cada ¿Y caso. esto aplica para cualquier procedimiento quirúrgico que tenga el paciente? Pues es que esto no es por un procedimiento quirúrgico. A este paciente no le vamos a hacer cirugía. ¿Y si le fuera a hacer? Ah, y si le fueras a hacer, entonces tienes que saber qué tan severo, qué tanto riesgo de sangrado tiene esa cirugía. Entonces, esa cirugía va a tener un riesgo alto de sangrado. Entonces, a ese le vas a dar una dosis inicial de 40 a 60 unidades. Luego le vas a dar dosis de mantenimiento 20 a 40 cada 8 a 24 horas por 7 a 14 días. Y yo, a lo mejor a también le añadiría el ácido tranexámico aparte. Antes y después, unos 10 días también después, 5 o 10 días después de la cirugía. Entonces, al final, esta paciente es un caso real, un poco cambiado los factores de los papás al principio, porque eso es lo que quiero hablar después, que es muy difícil el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. Se las puse fácil, pero realmente el diagnóstico de los papás no fue fácil, fue un diagnóstico difícil. Y bueno, la paciente actualmente está en profilaxis con un MATP, 2000 unidades, que corresponde más o menos a 53 unidades por kilo, 2 veces por semana. Ese es otro paciente, una femenina de 4 años de edad, es referida a hematología pediátrica porque tiene epistaxis y moretones frecuentes. Tiene historia familiar de enfermedad de von Willebrand en el papá. Los papás no son consanguíneos y los estudios iniciales de la paciente son plaquetas normales, INR normal, el PTT prolongado para la edad, fibrinógeno normal, el PFA está prolongado, el antígeno de factor de von Willebrand es de 10%, la actividad es del 12% y el factor 8 es del 9%. ¿Con esto qué enfermedad diagnostica? Puede ser un fomillo. ¿Qué tipo de von Willebrand? Pero es que la actividad plaquetaria con ristocitina y epinefrina están también incrementadas, podría ser un 2B. Hay que sacarlo. Ok, entonces, ¿qué es ese estudio de PFA? Es la actividad de la función plaquetaria, Ajá. y que es con ristocitina o epinefrina. Y es evaluar la interacción del factor de von Willebrand con las plaquetas. Bueno, más bien el PFA es un estudio que evalúa la función plaquetaria y es como me evalúa cómo está funcionando toda la hemostasia primaria. Y es un estudio que se utiliza con sangre completa y se tiene que hacer en la primera hora en la que se sacó la sangre y me evalúa toda la hemostasia primaria, absolutamente toda. Entonces no me está diciendo realmente que haya algo malo, o sea, no me dice exactamente cuál es la alteración. Solamente me dice que algo en las plaquetas o algo que ayuda a las plaquetas no funciona. Que normalmente es el factor de von Willebrand porque
la enfermedad de von Willebrand es la enfermedad hemorrágica hereditaria más común. Entonces, obviamente, si tengo un PFA prolongado, lo primero que tengo que pensar es que es una enfermedad de von Willebrand. Pero esto no me ayuda, el PFA no me va a ayudar para hacer diagnóstico de qué tipo de enfermedad de von Willebrand tiene, porque eso no es como la agregación plaquetaria, aunque podemos utilizar mismos reactivos que en la agregación plaquetaria, pero no me habla de lo mismo dependiendo de cuál esté prolongado y cuál no esté prolongado. De hecho, los dos me hablan exactamente de lo mismo, nada más de una prolongación en el tiempo en el que ocurre la hemostasia primaria. Pero sí es una enfermedad de von Willebrand. ¿Pero qué tipo de enfermedad de von Willebrand? ¿Tipo 1, será tipo 2 o dos, tipo 3? Sería tipo, no, Tipo 2, ¿por qué? no está algo cualitativo, está en lo cuantitativo. Porque, sea, pero, bueno, pero sí. A ver, quedamos. ¿Tiene sangrado o no tiene sangrado? Entonces, si no tiene sangrado, con que tenga los factores menores de 50%, podemos hacer diagnóstico. ¿Tiene menos de 5% de actividad o de antígeno? tiene 1, 2. Tiene 10%, 10 y 12%. Sí. Entonces, no es una enfermedad de von Willebrand tipo 3 porque no está debajo del 5%, que ya quitamos esa. Luego ahora, Tenemos que sacar el ratio. ajá, Ahí de está. la actividad y el antígeno. Entonces, 12 entre 10, ¿cuánto te da? Punto. 1.2. Si está abajo de 0.7, podemos sospechar que es un defecto en la actividad, o sea, un defecto cuantitativo. Pero si está arriba de 0.7, como en este caso que es 1.2, sospechamos que es cualitativo. Entonces, con lo que les dije, parece que es una enfermedad de von Willebrand tipo 1 con, pues severa, pero no es una enfermedad de von Willebrand tipo 3, solamente es una enfermedad de von Willebrand tipo 2 con los niveles muy bajos, ¿no? Y cuando son tan bajos, pues también baja el factor 8, obviamente, porque ¿esto es una hemofilia o no es una hemofilia? Sí, el 9%. Sí, ajá, es 9%, pero en una hemofilia tendría el Pero, factor de no. von Willebrand 10% No, y el 12%. No lo mantiene. Es Y como se secundario. Exacto. Ajá, entonces, sí fabrica el factor 8, Sí, no es una hemofilia, no. pero no se mantiene porque el nivel de antígeno y de actividad es tan bajo que se degrada. Ok, entonces es un tipo 1. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se acuerdan que hay diferentes tipos 1 o no? Ajá, Hay uno que es 1C. ok. ¿Y qué es eso? Ay, lo leí ayer. Tiene, tiene buenos niveles, pero se elimina más rápido. Ok, produce buena cantidad, pero elimina Ajá, rápido. ujú. Ok, ¿tú crees que es una enfermedad tipo 1C? No. No, pues creo que no. No creemos, ¿no? Obviamente creemos que es una enfermedad tipo 1 y punto, No. aunque sí hay tipo 1C. Ok, que aquí no le mencionan, pero hay tipo 1C. Debido a los episodios de epistaxis frecuentes que no ceden con la presión, los padres le preguntan cuál sería el manejo, porque el manejo inicial es solamente la presión, ¿no? Pero con eso no mejora, sigue sangrando, la tienen que llevar a urgencias y ya le pusieron un taponamiento y no mejora. Pero ya está. ¿Profilaxis? No, esta niña no, porque... Pero realmente parece que la epistaxis es un sangrado severo para iniciarle profilaxis. Puede iniciar con desmopresina. Para eso está la desmopresina. Bueno, depende. para- ¿Cuánto está sangrando? Ok, primero, ¿cuánto está sangrando? ¿Cuántas horas lleva sangrando? Para saber si le inicio profilaxis o no. Tiene que ser un sangrado severo. Una epistaxis, a lo mejor es una epistaxis frecuente, pero también hay que ver qué es severo para los papás y qué es severo para uno, ¿no? Y afecta la calidad de vida del niño o de los papás o no. Y bueno, valorando eso, si no es tan severo, si tú no crees que no es tan severo, no le vas a dar profilaxis, pero sí le tienes que dar tratamiento. Ok, entonces, ¿qué tratamiento? Por allá dijeron desmopresina. Una niña de 4 años con una enfermedad de von Willebrand tipo 1, ¿le das desmopresina? Sí, porque si tiene. Ok. Se puede liberar. Va, te llega urgencia, sí, dices desmopresina. Enfermedad de von Willebrand tipo 1, apenas diagnosticada. Y sangrando. Y sangrando. No, primero acaba el sangrado y la desmopresina es como tratamiento a largo plazo. Pero la desmopresina te puede parar el sangrado, ¿no? Sí, otra examen. Haz un tranexámico oral, intravenoso, tópico. Ok. Y ahí te venden un frasquito que sea una cremita de ácido tranexámico. No.
Creo que es la misma No, solución que la la solución. El ámpula. Ok, entonces, bueno, no viene aquí, viene el otro más adelante. Bueno, el punto es que, sí, el ácido tranexámico no viene tópico, pero la solución inyectable la puedes poner tópica y la tableta la puedes deshacer, combinarla con agua y ponerla tópica. Entonces sí puedes hacer eso. Luego la desmopresina. ¿Quién le quería dar desmopresina? Valentina. Said le quería dar desmopresina. ¿Le puedes dar desmopresina a un paciente de 4 años? No sé. Yo diría que sí, pero no sé. Sí, pero ¿por qué? O no, pero ¿por qué? Sí se le puede dar desmopresina a un paciente de 4 años, pero tienes que saber exactamente cuál es la edad a la que le puedes dar y a la que no le puedes dar en pediatría. No le puedes dar desmopresina a un niño que tiene menos de 3 años. Entonces sí tiene 4 años, entonces se la puedes dar. Pero le puedes dar desmopresina sin saber si la desmopresina tiene efecto en este paciente. ¿Tampoco manejo? Sí es tratamiento de manejo agudo, pero tienes que hacer algo antes para saber si la desmopresina le sirve a este paciente o no. Ah, sí, esa es una prueba. Ajá, les doy una prueba de desmopresina, que es darle desmopresina y ver qué tanto aumentan sus niveles. Si los niveles no aumentan mucho, pues obviamente no te sirve, ¿no? Y muy probablemente en este paciente que tiene casi una enfermedad severa, no le van a mejorar, porque a lo mejor de 10% te va a subir a 34%. ¿Y realmente ese es el nivel que quieres? No. O a 25%, no quieres ese nivel. Entonces, por eso tienes que hacer una prueba antes, para saber si te va a servir o no te va a servir. Pero volvamos a lo mismo. Estoy en un hospital donde no tengo ácido tranexámico y no le quiero dar un derivado plasmático por los riesgos que tiene un derivado plasmático. Y no Y te no, hace niveles rápidos. ajá, y no te hace niveles rápido. Y no tengo tiempo de hacerle la prueba de desmopresina. Pues a lo mejor sí lo uso, pero no es lo ideal. Lo ideal es hacer primero una prueba de desmopresina. Estaba aquí. Bueno, otra cosa importante es, como dijimos, que no aumenta la secreción. Después de varias dosis te vas a acabar el von Willebrand que tenías almacenado. Entonces, después de la segunda o la tercera dosis, probablemente ya no tengas. Y aunque le des desmopresina, ya no sirve de nada porque ya no tienes von Willebrand. Entonces, tenemos que limitar su uso a 2 a 3 dosis. Se pone cada 24 horas. La dosis es de 0.3 microgramos por kilo, máxima 20 microgramos. Aquí en México supongo que todavía hay intranasal. Entonces, si es un bebé chiquito, le das solamente un puff. Y si es un niño ya grande o un adulto, le das 2 puffs, una en cada narina. Es importante hacer el test de desmopresina porque 20% de los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1 no responden. Y este paciente con niveles tan bajos es de esos que probablemente no van a responder. Ok, pero como dijimos, no le habíamos hecho el desafío de desmopresina a la paciente, entonces recomendamos ácido tranexámico. ¿Y cuál dosis vamos a recomendar? Recomendamos la tópica, que se puede usar la solución IV, o las tabletas intravenosa u oral. Aquí es muy importante que se dé la dosis adecuada, porque muchas veces dan ácido tranexámico cada 24 horas y no sirve absolutamente de nada, porque la dosis es cada 6 a cada 8 horas. Y tiene que ser la dosis correcta. O sea, no le puedes dar 250 miligramos una vez al día cuando le tocan 1000 miligramos cada 8 horas, ¿no? Obviamente, sí ya tiene ácido tranexámico, pero no es la dosis adecuada, y eso es lo que pasa muchísimo. Un paciente que ya tiene el diagnóstico y ya le dieron ácido tranexámico, pero una subdosis, entonces por eso no mejora absolutamente nada. Le puedes dar también ácido aminocaproico y la paciente ha tenido buena respuesta de la epistaxis con el ácido tranexámico. ¿Te gustaría conocer si se le puede dar desmopresina a esta paciente? Y entonces le programas un test de desmopresina. Los papás están, pues, asustados porque dicen, ¿qué es eso de un test de desmopresina? Porque eso lo tenemos que hacer antes. ¿Qué le explicas a los papás sobre el test de desmopresina? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues que se le va a poner la desmopresina y después de administrarlo en media hora, una hora, hay que tomarle unos controles y después a las 4 horas otros controles Ajá, para ver si los niveles realmente aumentan. ok, sí. Más o menos así. Entonces, primero de poner la desmopresina tienes que ver cómo están los niveles de factor 8 y de factor de von Willebrand, porque varían mucho los niveles de factor de von Willebrand. Y aunque yo tenga factores de von Willebrand niveles hace un año,
no son los mismos que va a tener ahorita, porque no sabemos si está embarazada, si ayer corrió mucho, si está llorando, o sea, no sabemos nada de eso. Entonces, por eso tenemos que tomar los basales, luego les ponemos la dosis de desmopresina, que es exactamente la dosis que se usa para el tratamiento. A la hora se le toman de nuevo factor 8, factor de von Willebrand, antígeno y actividad, y después a las 4 horas se le vuelven a tomar. ¿Por qué se tiene que tomar a la hora y a las 4 horas? Por la vía de... Ajá, pero ¿para qué quisieras saber? La primera hora ya acaso es un pico. ¿Para qué quieres saber a las 4 horas? Para saber cuándo le vas a volver a dar siguiente. O sea, para cuándo Podría haberse empieza a- utilizado así al principio, pero hay algo más importante. ¿Para qué? Para ver la curva de eliminación. O sea, ¿Y para qué nos va a servir la curva de eliminación? no vale la dosis. Buenos días. ¿Para saber qué? ¿Para cuánto darle la dosis? Tú regresas a lo mismo de Ilse. Ajá. Pero sí es para saber la curva de eliminación. Pero es para saber si no tiene una enfermedad de von Willebrand tipo 1C, porque se elimina rápido, ¿no? Entonces la primera hora ya fue el pico, pero queremos ver si lo mantiene igual o si se elimina rápidamente. Bueno, el desafío, déjenme ver. Ya vamos a acabar. Pero la desmopresina tiene efectos adversos que tienes que decírselo a los papás para que sepan que puede pasar eso. Lo más grave pues serían convulsiones secundarias a hiponatremia, secundarias a sobrecarga hídrica. Y estos fueron los del paciente. Entonces, el basal fue factor 8 de 8%, antígeno 11% y actividad 19%. Subió a 55% el factor 8, a 39% el antígeno y la actividad al 3%. ¿Con eso creen que es un buen aumento o no? Sí, ¿No? sí, aumentó más del 20%. No se hace por más de 20%. Tiene que aumentar a más de 30%. Aunque el antigénico sí es 30, ¿no? 0.3 es 30. Sí, 0.30. Entonces aquí sí aumentó, pero también tiene que doblar más que el basal. Entonces 11 fue más de 22, sí. 19 fue No. 38, no, fue 0.30. Entonces esta paciente no tuvo una buena respuesta. Esta paciente no se pudo usar desmopresina, porque tiene que ser ambos. Y luego a las 4 horas bajó de 39 a 11 y de 30 a 19. Con esto hacemos diagnóstico de enfermedad de von Willebrand tipo 1 porque bajó más del 30%. No debería bajar más del 30%. No me acuerdo ahorita cuánto es, pero si ustedes lo sacan, es porque de 40, a ver, 39 por 0.3. ¿Cómo debe ser? ¿Es el 60? 39 por 0.3, 11.7. Entonces, lo máximo que debería haber llegado era 29 o 28 y bajó hasta 11. Entonces se eliminó muy rápido, por eso hacemos diagnóstico de tipo 1. Sí, gracias. Y ya se acabó la hora de la clase. Si quieres, Byron, en lo que llegamos, Caro y yo, la siguiente vez que tienes estos casos donde nos quedamos, Ok. para verlos así rapidito ya conectados, y ya seguimos con el siguiente tema, ¿verdad? Ok. Que faltaron como Quedamos en esto. unos cuantos casos. Ajá. Sí, pues ya del 1C, déjame ver. Este sería este. Ajá. Y el 3. Ah, ok, ya el 3 entonces. Sí, Ok. terminamos de los casos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Claro, ¿me recuerdas por qué no?